Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo vamos a realizar una revisión de la fórmula Wuzhong Jiqi-Wan, una fórmula muy utilizada en la medicina china para tonificar fuertemente el chi. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Wuzhong Jiqi-Wan es una fórmula muy utilizada en la medicina china para tonificar fuertemente el chi. Las funciones de esta fórmula son tonificar el chi del recalentador medio, el chi de vaso y de estómago, elevar el yuan chi, controlando los prolapsos que se puedan producir y también controlar el hundimiento del chi. Vamos a recordar que los prolapsos son el descenso de uno o más órganos de la cavidad pélvica, como la vejiga, el útero, el recto, hacia el exterior a través del conducto de la vagina o el ano. Esto sucede cuando el suelo pélvico se debilita y los músculos, las fascias y los ligamentos dejan de cumplir correctamente la función de sostén. En medicina china, el vaso tiene la función de controlar los músculos y de mantener las estructuras en su lugar. Por lo tanto, si hay una insuficiencia del chi de vaso, una insuficiencia de la energía del vaso, los músculos, los tendones, los ligamentos se debilitan y las estructuras tenderán a caer, produciendo los prolapsos. El prolapso se produce por un hundimiento del chi de vaso, es decir, una insuficiencia crónica del chi de vaso, mantenida en el tiempo. Por eso, esta fórmula es muy utilizada cuando hay una insuficiencia de chi de vaso con hundimiento del chi, que presente síntomas como cansancio, fatiga y falta de fuerza, especialmente después de las comidas, cuando haya digestiones lentas, cuando haya falta de apetito, cuando haya distensión abdominal, sobre todo después de comer, cuando haya presencia de heces blandas, cuando haya debilidad muscular con falta de fuerza en las extremidades, ya que el vaso controla las 4 extremidades y los músculos. Y el síntoma más característico será la presencia de prolapsos. Y como hay un hundimiento del chi de vaso, seguramente la energía no asciende a la parte alta. Por lo tanto, habrá síntomas como mareos, falta de concentración y poca memoria. Vamos a ver ahora cuáles son las sustancias que componen esta fórmula. Esta fórmula está compuesta por 8 sustancias. La sustancia que actúa como emperador es el Huan Qi, la Radix astragalus. Las sustancias que van a actuar como ministros son el Renshen, que es la Radix ginseng, Baizhu, rizoma atractylodes y Zigan Cao, la Radix glycyrrhizae. Como asistente tenemos a Dangui, la Radix angelica sinensis y Chenpi, que es el Pericarpium citri reticulae. Y como embajadores tenemos a Shenma, que es la rizoma simicifugae, y a Chaihu, la Radix bupleuri. Vamos a ver ahora cómo estas sustancias actúan dentro de esta fórmula. Primero tenemos al Huan Qi, la raíz de astragalus, que es el emperador. Esta sustancia va a tonificar el chi de vaso y el chi de pulmón, específicamente el Wei Qi, y también va a elevar el Yuan Qi. Luego tenemos un grupo de 3 sustancias, que son los ministros, Renshen, que es la Radix ginseng, Baizhu, la rizoma atractylodes y Zigan Cao, la Radix glycyrrhizae. Estas 3 sustancias forman parte de la fórmula Sijun-Ziwan. Para quien quiera hacer una revisión de esta fórmula, aquí arriba les dejo el link correspondiente. Estas 3 sustancias tienen como función tonificar fuertemente la energía del vaso. Luego tenemos a Chenpi, el Pericarpium citri reticulae, la piel de la mandarina. Esta sustancia va a movilizar y regular el chi,
previniendo el estancamiento del chi en el yao medio. El chi tiene que ser elevado, nada puede impedir su movimiento ascendente. Por lo tanto, esta sustancia abre el camino para la correcta elevación del chi. Luego tenemos dos sustancias más, Shenma, la rizoma simicifugae, y Chaihu, la Radix bupleuri. Estas dos sustancias tienen un movimiento ascendente. Por lo tanto, su función será elevar el chi y el yuan chi, especialmente combinando su acción con el huan chi. Se potenciará la acción de elevar el yuan chi. El Chaihu, la Radix bupleuri, también es una sustancia que desbloquea el chi de hígado. Combinando su acción con el Chen Pi, va a potenciar la acción de desbloquear el chi. Y finalmente tenemos a Dangui, la Radix angelica sinensis. La acción principal de esta sustancia es nutrir la sangre. Para controlar la musculatura no solo tenemos que tonificar el chi, sino que también tenemos que nutrir la sangre, ya que la sangre es la madre del chi. Un músculo se nutre correctamente con el chi y con la sangre. Por lo tanto, esta sustancia es fundamental para equilibrar la fórmula yin-yang, nutrir la sangre, la parte yin, y nutrir el chi, la parte yang.